buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y les saludo a nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook e Instagram me encuentra como Laura Guzmán Periodista y en X como @lausguzmán. Y mire, hoy vamos a hablar de un tema pues que crea muchos prejuicios, muchos estigmas, que es la epilepsia y queremos pues quitar toda esa mala información que muchas veces llegamos a tener, porque la epilepsia es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la presentación de crisis o ataques. Sucede porque ocurre una descarga neuronal desordenada y excesiva en algún sitio del cerebro y afecta a cualquier edad. De acuerdo con la OMS, en el mundo la epilepsia afecta a 50 millones de personas, mientras que en México existen alrededor de 2 millones de personas con este padecimiento. Y mire, por ello es importante que los médicos de primer contacto, los especialistas troncales y de neurociencias, así como los trabajadores de salud en general, reciban un entrenamiento en esta atención de la epilepsia. Pero para hablar más a fondo de este tema, me da un gusto enorme recibir al doctor Enrique de Font Reaud, ahorita me dirás, doctor, si lo pronuncié bien, que es especialista en neurocirugía del Hospital Ángeles Pedregal. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Saludos a Ethel y a todo el equipo. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, yo quisiera empezar porque nos contaras qué es la epilepsia y cuáles son las principales causas que pueden desatarla. Sí, dijiste muy bien en la introducción, la epilepsia es una enfermedad de origen neurológico que tiene diferentes etiologías dependiendo o causas, dependiendo del grupo de edad. Hay algunas causas de epilepsia que son congénitas o que pueden ser asociadas a alguna eventualidad, alguna complicación durante el parto, por ejemplo, que no respiren adecuadamente los bebés al momento de nacer. Ese afecta a un determinado grupo de personas que normalmente debutan en la infancia. Y en otros grupos de edad más avanzados, en la edad adulta, por ejemplo, es diferente la causa de la epilepsia. Puede ser o por accidentes de trabajo, traumatismos craneoencefálicos, puede ser por infecciones, y en otra etapa de la vida puede ser también por tumores o puede ser por embolias, por hemorragias. Entonces, la lista es muy larga de las Sí, causas. O sea, la epilepsia puede tener diferentes causas, pero la consecuencia común es una enfermedad que se manifiesta por la recurrencia de crisis convulsivas, súbitas, autolimitadas, y más o menos la mitad de las personas con epilepsia se pueden controlar con medicamentos y más o menos la otra mitad no. Y si me permites seguir con esta sí. línea de idea, de la mitad de personas que no se pueden controlar con medicamentos solamente, más o menos la mitad, o sea, el 25% de las personas con epilepsia pueden tener alguna causa de epilepsia que sea remediable con cirugía. Y era lo que quería que platicáramos el día de hoy. Sí, vamos a ir justamente hacia allá, pero antes de eso, normalmente estas causas de la epilepsia o estos ataques de epilepsia siempre los relacionamos con los niños, ¿no? Pero ya nos decías que también pueden aparecer en la edad adulta. Cuando aparecen en Sí. la edad adulta, ¿también tienen algún tratamiento que pueda ser controlable o porque ya aparece en una edad más avanzada es más difícil tratarlo? No, no necesariamente, y la estadística más o menos es parecida. Ok. Como la mitad de las personas en cualquier edad se pueden controlar con medicamento, quizás un 60%, y hay un 30-40% que no se controlan con medicamento, y a este grupo de personas son a los que les hacemos una valoración en centros especializados como el nuestro para definir la causa de la epilepsia y si es buen candidato para que hagamos algún tratamiento curativo con algún recurso quirúrgico, que hay de varios tipos. Lo más nuevo es una técnica que ya hago yo en México desde hace un par de años, que se llama estereoelectroencefalografía, que esta pues implica la utilización de un equipo de coordenadas, una especie como de casco, que tiene una precisión submilimétrica, a través del cual podemos introducir sin abrir, a través de perforaciones de 1 milímetro, en Ujú. diferentes partes del cerebro que previamente seleccionemos, unos electrodos que nos permiten hacer un registro de la actividad eléctrica del cerebro y podemos hacer un mapa eléctrico tridimensional. Definimos en dónde se origina, cómo se propaga
y en base a esta información, muchas veces con el mismo electrodo podemos aplicar una generación de una lesión a través de calor para inactivar el sitio de origen de la epilepsia y tiene una efectividad entre el 75 y el 80% de curación en este tipo de casos no controlados, Ujú. con un riesgo de 1.5%. ¿Eso lo hacen a través de las mismas agujas que tiene este tipo de casco que nos comentas? Exactamente, el casco únicamente lo ponemos al inicio como un sistema de referencias. Ok. Una vez que se introducen los electrodos, retiramos el casco y se quedan los electrodos adentro del cráneo, adentro del cerebro, Ujú. algunos días. Ok. Puede ser un día, 2 días, 5 días, porque tenemos que estar registrando lo que ocurre. Entonces, una vez que Sí, nos queda claro, muy claro con esta perdón que te información, interrumpa, digamos que ¿sí? la persona, el paciente, se va con sus electrodos, hace su vida normal y ahí empiezan a hacer el No, registro, ¿o no? se queda en el Ah, hospital. ok, Se queda en el hospital con los muy bien. electrodos conectados a una computadora que registra las 24 horas todo lo que ocurre, pero sí está en una habitación normal del hospital, Ujú. con la comodidad que se puede tener dentro de un hospital, dentro del contexto, Sí, acompañado por sus familiares. Y nosotros estamos analizando toda esa información, que es un volumen de información gigantesco. claro. Y al final, ya que registramos una o varias crisis, ya nos queda muy claro de dónde viene, cómo se propaga, si es un solo sitio el que origina las crisis o son varios, porque en algunos casos, por ejemplo, por cisticercosis, pueden tener varias lesiones y a través de este sistema de estereoelectroencefalografía podemos detectar si es el cisticerco del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, Claro, del lo lóbulo tienen ya occipital, muy, muy marcado y muy muy definido, ¿verdad? mapeado. Sí, doctor, te voy a interrumpir ahí Exactamente. tantito porque vamos a tener que ir a una pausa, pero vamos a regresar con este método que nos estás platicando que me parece súper avanzado y pues que va a ayudar muchísimo. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor Enrique de Reaul. Él es especialista en neurocirugía del Hospital Ángeles Pedregal y estamos hablando de la epilepsia. Doctor, ya nos platicabas antes de irnos al corte de esta técnica estereoencefalografía, ¿no? Que es este equipo que hace una especie de coordenadas en el cerebro y que va diagnosticando y que puede encontrar el punto exacto donde puede haber un problema pues, que lleva al paciente a tener estos ataques de epilepsia. Sí, exactamente. Otra de las grandes exigencias que tiene el cerebro es que es un órgano muy diferente a cualquier otro por su complejidad y por eso necesitamos una tecnología así de precisa como es esta técnica de la estereoelectroencefalografía. Como datos un poco como coloquiales pero Sí, interesantes, si no tenemos este sistema de registro dentro del cerebro, con esta precisión que te describo, que es submilimétrica, sí. difícilmente nos podemos dar cuenta de qué pasa en casos tan complicados como la epilepsia. Por ejemplo, la electricidad dentro del cerebro viaja a una velocidad de 10 a 100 metros por segundo. Entonces equivale como si corriéramos el maratón en 420 segundos, que equivale a 7 minutos. Ok. También cada milímetro de la corteza humana del Ujú. cerebro tiene un valor incalculable en cuanto a sus funciones. Por ejemplo, un solo milímetro de corteza puede almacenar hasta 2000 terabytes de información y en cada milímetro Wow. podríamos grabar todas las películas en formato digital que se han hecho hasta la actualidad. Por eso es tan importante la precisión en un Claro. órgano tan complejo y tan demandante como es el cerebro. Claro, y una vez que hacen este diagnóstico ya con esta precisión, que saben qué parte del cerebro es la que está teniendo, digamos, esta descarga neuronal desordenada, ¿qué es lo que sigue? Exacto. Sí, toda esta información tiene un propósito. Ujú. Entonces, una vez que hacemos lo dijiste muy bien, este mapa tridimensional de dónde se origina la descarga eléctrica, las vías, una o varias vías de propagación que puede tener, esto lo empatamos con un mapa funcional. Por ejemplo, vemos si el sitio donde se origina la crisis es funcional o no. Si no es funcional, pues es un caso relativamente sencillo, porque tenemos un área que podemos desconectar o retirar con un margen de seguridad muy amplio, en el sentido de que es
casi cero la probabilidad de que causemos algún déficit Sí, funcional. perdóname ahí que te interrumpa. ¿A qué te Sí, refieres con que sea funcional? Para que la gente que nos esté escuchando nos entienda. exacto. En el cerebro tenemos diferentes zonas que están bien establecidas. Por ejemplo, en el lóbulo frontal del lado izquierdo, en las personas Ujú, que somos diestras, está el área del lenguaje. ok. Luego tenemos un área del movimiento, un área de la Ujú, sensibilidad en cada hemisferio. sí, Tenemos la corteza occipital, que es para interpretar las imágenes. Tenemos el área de audición. Entonces, esas áreas pertenecen a un mapa bastante conocido y además bastante constante en las personas. sí. Entonces, hay casos que sí tienen un mayor grado de complejidad porque la epilepsia se puede originar caprichosamente en el área del lenguaje, por ejemplo. Ok. Entonces, por eso necesitamos este tipo de precisión para poder entrar a dar tratamientos súper selectivos, Ujú, mínimamente invasivos, a áreas aún elocuentes, como puede ser el área visual, el área del movimiento, el área del lenguaje, ujú, y eso pues nos garantiza un riesgo muy bajo, muy cercano a cero, claro. con un porcentaje de éxito muy alto. Claro, y de ahí la importancia de tener bien identificado la zona donde está, ¿no? Exactamente, sí. Y muchas veces no tenemos otra forma de hacerlo, ni con resonancia magnética, ni con electroencefalogramas, Ujú, ni con tomografía de emisión de positrones y todo la tecnología que tenemos. En muchos casos sí, y podemos ir directamente a un tratamiento quirúrgico, pero hay un porcentaje bastante extenso también de personas con epilepsia que esos estudios no son suficientes, que le llamamos de sí. fase uno, y por eso necesitamos recurrir a este tipo de tecnología que ya implica la introducción de métodos diagnóstico intracerebrales. Claro, y este tipo de tecnología que nos cuentas, que tienen ahí ustedes en el Hospital Ángeles del Pedregal, Sí. nos ayuda a tener una cura entonces para la epilepsia. Sí, dependiendo de lo que resulte con este tipo de estudios, Ujú, que es la primera fase de la estereoelectroencefalografía, pero aproximadamente por estadística, 7 u 8 de cada 10 personas se pueden curar con este tipo de tecnología, aún siendo casos de epilepsia farmacoresistente, o sea, ujú. aún no teniendo buen control con medicamentos, 7 u 8 de cada 10 pueden llegar a curarse o a beneficiarse significativamente con esto. Y cómo determinas, doctor, qué paciente es apto para hacer este tipo de técnicas? ¿O todos los pacientes son aptos o necesitas tener, no sé, algún tiempo que dices ya con medicamento y no responde? ¿O cómo determinan qué paciente puede tener acceso a este tipo de técnicas? Sí, esa pregunta es muy buena y muy interesante. Lo primero que hacemos es una buena historia clínica, un buen Ujú, interrogatorio, porque hay diferentes tipos de crisis. Y sí, según el tipo de crisis, eso nos puede orientar a nosotros a pensar en qué parte del cerebro podría estarse originando. Y también hay algunas epilepsias que aunque no estén bien controladas, no se pueden tratar con ese tipo de cirugía. Por ok. ejemplo, hay unas epilepsias genéticas Ujú, que se pueden pensar en otro tipo de medidas paliativas, como colocar estimuladores del nervio vago ujú, para mandar estímulos inhibitorios al cerebro y les ok. ayuda, aunque no es curativo. Pero Claro, sí, pero disminuye partir, mucho, ¿no? Las crisis. sí, claro, también hay varios recursos aún para este tipo de casos. Ujú. Bueno, y entonces, a ver, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir la epilepsia? ¿O no hay nada y aparece de repente? O cuando tenemos un accidente que ya nos platicabas al inicio. Exacto, sí. Medidas preventivas se ha intentado explorar mucho, por ejemplo, pues un adecuado control en los embarazos es muy importante, el Ujú, utilizo el ácido fólico, multivitamínicos, una buena supervisión, pues eso reduce mucho las complicaciones perinatales, que representa un porcentaje importante. Pero como carga mundial, la epilepsia sí tiene un papel muy protagónico. Por ejemplo, se considera que en el mundo, lo decías tú, hay aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia. así es. Este número representa una carga económica de salud mayor, por ejemplo, al cáncer de mama en las mujeres Ok. y el cáncer de pulmón en los hombres.
Claro, y es algo que a lo mejor de repente no lo tenemos tan en el radar, y también porque crea, al principio también lo comentaron, muchos prejuicios y muchos estigmas, ¿no? Exacto. Pero de eso vamos a platicar después del corte, porque vamos a tener que ir a una pausa rápidamente, pero quédese con nosotros, no se vaya. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con el doctor Enrique de Font Reaúl. Él es especialista en neurocirugía del Hospital Ángeles del Pedregal. Doctor, ya platicábamos de esta técnica de estereoelectroencefalografía que hacen ahí en el Hospital Ángeles, y me parece súper importante y súper novedosa, pero me dices que ya tienen un tiempo haciéndola, ¿no? Y tú ya tienes varios años practicándola. Sí, yo tuve la oportunidad de aprender estas técnicas fuera de México y llevamos ya casi 3 años de que empezamos a hacerlo en México y tenemos en el hospital, en el Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal, tenemos muy bien integrado un equipo multidisciplinario conformado por neurocirujanos, epileptólogos, neurólogos, neurofisiólogos, neuroradiólogos, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, que es el tipo de atención integral que requieren este tipo de casos para tener resultados exitosos y seguros. Claro, porque si no atendemos estos casos de epilepsia, ¿pueden llegar a ser mortales? Sí, de hecho, una persona que tenga un mal control de la epilepsia Ujú. tiene de 5 a 10 veces más riesgo de tener una muerte prematura que Ok. una persona con una expectativa, con un pareado por edad y por género, al ejemplo del que estamos hablando, de 5 a 10 veces más riesgo de tener una muerte prematura. Y una epilepsia maltratada también nos puede traer consecuencias fatales. Sí, además de eso que sé, sí es, por supuesto, es preocupante, el problema es que una persona que tenga un debut de la epilepsia en la Ujú. infancia y tiene un mal control desde el inicio, normalmente puede llegar a tener un retraso en el desarrollo psicosocial. Es difícil que en las escuelas pueda continuar por el mismo eh, preocupación que le causa a las escuelas que alguien tenga una crisis Claro. convulsiva. Entonces muchas veces, pues desafortunadamente los están pasando de una escuela a otra por este riesgo. Entonces tiene un retraso en los estudios, eso les implica menores posibilidades de estudiar una carrera, menores oportunidades de trabajar, más entradas al hospital, más gasto en medicamentos para la familia. Muchas veces un familiar cercano Ujú. tiene que hacerse cargo de la persona que está mal controlada Claro. por la epilepsia, entonces ya no puede trabajar medio turno o un turno completo. Entonces decimos que la epilepsia no solamente afecta a la persona que la padece, sino que toca a todo el entorno. Claro, a todo el entorno familiar. Doctor, la gente que esté interesada en tener más información sobre esto y que pueda contactarlos, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, gracias. Mi teléfono es 55-7946-2798. A ver, lo repetimos: 5, 55 sí, 79 46, 5579. ajá, 2, 2798, ¿no? ajá, exactamente. Y también te pueden contactar a través de un mail, ¿no? Sí, puede ser contacto @neurocirugíaespecializada.com, Ahí está. todo con minúsculas y sin acento. Todo con mi contacto @neurocirugíaespecializada.com. Y tus redes Sí, sociales. pues utilizo muy poco, pero en Facebook tengo neurocirugía especializada Sí. y en Instagram estoy como @neurocirujano MX. Pues muy bien, ahí están todos los datos para la gente que quiera contactar con el doctor Enrique de Font-Renaud. Él es especialista en neurocirugía del Hospital Ángeles del Pedregal. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes. Y la mejor forma de combatir el estigma social es a través de la información y por eso es tan valioso para nosotros que nos abran estos espacios. Claro, Muchas gracias, para que la Laura, y gente esté saludos a ti. informada. Muchísimas Sí, gracias, doctor, por habernos acompañado, y gracias a ustedes. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en Bien y Saludable.